de manera extensa sobre el tema de los 4 mundos, que volvamos a recordarlos. El primero es denominado el Olam Hazeh, este mundo. El segundo mundo, el Olam HaMalachim, el mundo de los ángeles. El tercero es el Olam HaKiseh, del trono celestial. Y el cuarto, el Ramchal lo denomina el Olam HaElokut, en el mundo de la divinidad de Elohim. En el idioma cabalístico esto se llama Olamot Abiyah, empezando de arriba hacia abajo, del Olam HaElokut. Tenemos Olamot Abiyah. Aleph es Atzilut, Bet Beriah, Yud es Yetzirah y Ain es Asiyah. Estos son los 4 mundos. Dice Ramchal que estas cuatro categorías, dimensiones, son las partes de la tefilá. ¿Qué? Estamos hablando de Tefilat Shacharit. En la tefilá tiene las primeras 3 partes de la tefilá, representan el Olam Hazeh, el Olam HaMalachim, el Olam HaKiseh. El Olam HaKiseh. ¿Y cuáles son las partes de la tefilá? Korbanot, ¿sí? Los sacrificios, la primera parte de la tefilá, después de las Birkot HaShachar, después de las bendiciones matutinas. Eso representa el Olam Hazeh, este mundo. Después, el segundo mundo, el Olam Yetzirah, representa en la tefilá los Zemirot, Pesukei de Zimbra, los cánticos, los capítulos de Teilim, entre Baruch She'amar e Ishtabach. La tercera parte de la tefilá es Birkot Kriyat Shema, el Shema y sus bendiciones, que está representado por el Olam Beriah, que según el Ramchal básicamente representa el Olam HaKiseh, el mundo del trono. Y luego Tfilat Meumat, la tefilá, la Shmona Esre, la Amidah, y que eso representa el Olam HaElokut, el mundo de la divinidad, directamente, Lamshich Hashpaot Lefi Bechinoteyem, para jalar y llevar las influencias. Y Bemet podemos decir, Ulay, que la relación es de que el Olam Hazeh, dijimos, el Ramchal explicó que el Olam Hazeh está dividido en 2 partes. La parte del Olam HaElyon y la parte del Olam HaTachton, del mundo superior y del mundo inferior, que básicamente representan uno el mundo celestial y el otro el mundo, básicamente el mundo inferior, el mundo material, físico, donde nosotros vivimos, pero que en general el Ramchal lo denomina como un solo Olam, que tiene 2 componentes. Esos son los 2 componentes, ¿sí? Lo que podríamos decir, Bereshit bara Elokim Shamayim vetaret, Shamayim varet, cielo y tierra. Que de alguna manera podemos decir de que eso tiene que ver con el Olam HaKorbanot. En el mundo de los sacrificios también tenemos básicamente la conexión entre el Shamayim Vaaretz. Por un lado sacrificamos animales, vegetales, etc. Tenemos los Korbanot. Pero también tenemos dentro de la Avodah del Bet HaMikdash, en el servicio del Bet HaMikdash, también tenemos cosas que
son más conectadas con lo espiritual, como por ejemplo el Ketoret, que es el incienso, que es aroma, como por ejemplo el encendido de las velas, que es luz. Entonces vemos que también en el servicio del Bet HaMikdash, a pesar de que el Bet HaMikdash es Olam Hazeh, es este mundo, es un lugar de trabajo práctico, pero Bechol Ofen hay en él la conexión también entre el cielo y la tierra. Shamay Vaaretz. Entonces ese es el Olam Hazeh, este mundo que representa los korbanot, los sacrificios. Después tenemos el segundo mundo que dijimos que es el Olam HaMalachim, el mundo de los ángeles, y que eso en la Tfilá está representado por Pesukei de Zimbra, por la parte de los cánticos, ¿sí? Los Aleluká, Ashrei, toda esa parte entre Ishtabach, entre Baruch Shamar e Ishtabach, y todo eso es alabanza. Eso tiene que ver con los ángeles, porque los ángeles, ¿qué es lo que hacen principalmente? Alabar a Hashem, alabanza. ¿Okay? Esa es la función que tienen los malachim, y por eso Jajamim dijeron que cuando Am Israel hace Kedushá y dice Kadosh, 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 entonces inmediatamente los malachim también alaban a Kadosh Baruj Hu. El tercer mundo, ¿quién? Es el Olam Akiseh, el trono. ¿Qué? La silla divina. Entonces, la silla es donde se apoya el rey, es la base del sostenimiento, ¿sí? Simbólicamente hablando. Y esta parte, este mundo, esta dimensión representa las brajot y el Kriyat Shema. El Kriyat Shema, sin ninguna duda, ¿qué es? Es la dimensión de la expresión del Yehudí, de que él cree en un solo Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, que va por sus caminos. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Sí? Ve'afta et Hashem Elokeja. Cumplimiento de mitzvot. Vayem Shemot Tishmeu. En Kitzur, el Kriyat Shema con sus brajot manifiesta la base de la emuná, de la fe del pueblo de Israel. Azulay, eso se conecta con el kisé. ¿Sí? El kisé también es una especie de mueble de construcción, simbólicamente hablando, que sostiene, ¿sí? Que permite que uno esté sentado, un sostén. Entonces, de alguna manera, Ulay se conecta de esa manera. Y después tenemos el Olam HaElokut, el Olam HaAtzilut, donde ya estamos hablando básicamente directamente de Akadosh Baruj Hu, de su esencia, como ya explicamos, de que nosotros dijimos de que los tres mundos anteriores básicamente tienen componentes, pero el Olam HaElokut es el Olam que se define como el Olam HaAtzilut, que está con Hashem Mamash. Y trajimos un ejemplo para explicar eso, como ¿sí? la palabra Atzilut, Etzlo, viene también de la palabra Atzel, que es sombra, que está más cerca, ¿sí? La revelación del Todopoderoso, de Akadosh Baruj Hu. Y eso en lo que se refiere a una persona, por ejemplo, cuando hablamos de una persona, de sus características, de sus cualidades, que básicamente con él son una sola cosa. Después el hombre va manifestando esas cualidades, actuando, hablando, pensando de diferentes maneras. Pero entonces la pregunta es si las cualidades o las características existentes en una persona son él mismo. Entonces aparentemente podemos decir de que no es él mismo es él, es un Neshama, es su esencia propiamente dicha, pero esa Neshama tiene
cualidades, ¿sí? Tiene rasgos. Así también Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu tiene cualidades, tiene midot, 13 midot, 13 atributos, o las sefirot eloquiot, las revelaciones divinas, las dimensiones divinas, y de eso básicamente parte todo lo demás. Y eso está conectado con la tefilá. La tefilá es el momento en el cual nos conectamos de manera directa con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, no estamos con intermediarios o con revelaciones, sino que directamente. Hashem sefatay tiftach, abre mis labios, ufi agita y la teja, baruch ata Hashem. Directamente nos dirigimos a Él, parados, firmes, y eso es lo que representa el Olam HaElokut, el último mundo. Entonces, esos son las 4 partes de la tefilá y las 4 dimensiones de Olamot. ¿Qué? El Olam Hazeh representa los Korbanot, el Olam de los Malachim, de los ángeles, representa Zemirot, los cánticos, el Olam HaKiseh, del trono, representa Shema y sus brajot, y el Olam HaElokut representa la tefilá. Después de la Shmona Esre, la tefilá no se acaba. Tenemos todavía algo más. ¿Qué tenemos? Tenemos ciertas partes. ¿Qué? Tenemos Tahanun, tenemos Ashrei, tenemos Ubaletzion, con Kedushá, tenemos Shir al-Beim, Shir Shel Yom, el cántico del día, Yom Yom Rishon, Yom Yom Sheni, Enkel Okeinu, ¿sí? Y terminamos con Aleinu Leshabeach. Entonces, dice el Ramchal, después tenemos otras 3 partes para básicamente conectar toda esa abundancia, toda esa grandeza y conectar un mundo con el otro. Adasov, hasta el final. Tenemos Kedusha de Sidra, la Kedusha que hay en Ubaletzion, Beata Kadosh Yoshev Teilot Israel, Bekaraz del Zebe Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué? Entonces, tenemos ahí esa Kedusha. Después tenemos Shir Alevim, ¿sí? Shir Shel Yom, Enkel Okeinu. Y después tenemos Aleinu. Básicamente, otra vez tenemos como 4 componentes, ¿sí? Nuevamente como estos mini olamot, mini mundos, como dijimos antes. La primera parte, ¿sí? Las primeras 3 partes que dijimos al final, después de la tefilá, vienen básicamente a manifestar toda la grandeza de Hashem en los mundos. Y después al final decimos Aleinu. Aleinu es toda una alabanza, Aleinu el Shabeach, Ladon, Akol, Latet Gedulá, toda una alabanza a Kadosh Baruj Hu, donde estamos coronando a Hashem como Rey del mundo. ¿Sí? Luego de que Hashem bendice a los mundos, nosotros lo coronamos a Él como el Rey. Entonces básicamente la tefilá es un paseo por las diferentes dimensiones de la existencia. Eso es la tefilá. Eso es lo que hacemos en la tefilá. ¿Sí? No es simplemente rezar o decir un texto, sino que es básicamente manifestar la existencia de estos mundos, manifestar que Hashem bendice a estos mundos y al final coronarlo a Hashem como el Rey de todas las dimensiones. Muy bien. Veine. Además de eso, en la tefilá tenemos algunas partes que no fueron aquí recordadas, que las hacemos para despertar la benevolencia y la compasión divina y aumentar la bendición. Umiklal ze vidui,
¿sí? Hacemos el vidui, la confesión, Ashabnu, Bagadnu, Gazalnu, toda la parte del pedido de perdón a Hashem, para que Hashem se apiade de nosotros. Después Shlosh Esremidot, los 13 atributos, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Erech Hapaim, Rav Chesed Behemet, Notzer Chesed Lalafim, toda esa parte donde hablamos de la benevolencia, la compasión, la bondad, la verdad de Hashem. Todo esto es para despertar en Hashem, Rahamim, hacia nosotros. Y Nefilat Apaim. Y después el Tahanun. Veainu. Que Avidui Uliston Pia Mekatregim. Dice el Ramjal, el Vidui, ¿para qué lo hacemos? Para cerrar la boca de los fiscales. ¿Quién? Totomeret, el Vidui, ¿qué es? Teshuvah. Entonces, ¿cuándo los fiscales pueden hablar? Cuando hay de lo que hablar. Cuando hay pecados. Cuando hay transgresiones. Entonces, cuando Am Israel está en el pecado, entonces ahí empiezan los problemas. Y empiezan, ¿sí? Como dijeron Jajamim, una persona que hace una mitzvah adquiere un sanegor, adquiere un abogado defensor. Y cuando una persona hace una verá, adquiere un categor, adquiere un fiscal. Entonces, ¿de qué manera mandamos a volar al fiscal para que no moleste? ¿Cuál es la estrategia judía de Am Israel para que no haya fiscales? Teshuvah. Sí, dijeron Jajamim, la teshuvah y las buenas acciones son como un escudo frente a las desgracias. Y las desgracias vienen de los fiscales, de los acusadores. Esa es la función del vidui. Y por eso, mejor de que al vidui lo decimos, pero no solamente hay que decirlo, sino hay que pensarlo y hay que profundizar en él. Y eso es vidui lo que hicimos en Yom Kippur. Por eso en Yom Kippur se repite una y otra vez en todas las tfilot, 2 veces, el vidui, para reconocer nuestro arrepentimiento y para básicamente eliminar todas las fuerzas acusadoras que existen en contra de nosotros. Esa es básicamente la función del vidui. El vidui viene a cerrarle la boca a los acusadores. ¿Y por qué es tan importante hacer este vidui después de la tfilá? Porque luego de la tfilá vienen los acusadores y dicen, este señor pidió sabiduría, este señor pidió parnasá, este señor pidió salud. ¿Y quién es? ¿Y quién le va a dar todas esas cosas? ¿Y cómo se las merece? ¿Qué? Ayer habló la Yonará, ayer gritó, ayer no se levantó para la tfilá, ayer hizo bitul Torah. Entonces, ¿qué? ¿Por qué va a merecer todas esas brajot? Entonces, ¿qué hay que hacer para quitar todas esas acusaciones? Vidui, hay que hacer teshuvah. Ascarat Shlosh Esremidot, el recordar las Shlosh Esremidot, los 13 atributos de bondad de Akadosh Baruch Hu, Ze Kocham Sheitpos Adon Baruch Hu Bemidat Rachmanuto. Mientras que el vidui básicamente sí es un armamento en contra de los acusadores, las Shlosh Esremidot básicamente vienen a despertar la Midat Rahamim. ¿Sí? Esas 13 Midot Rahamim de benevolencia de Akadosh Baruch Hu, para que se apiade de nosotros y que nos disculpe. Ubishlitat romemuto yavor al pesha. Y Akadosh Baruch Hu, como el gobernante, como el rey de la existencia, de acuerdo a esa grandeza, perdone y disculpe los pecados de Am Israel. Beachon av be'eder azhut. Y nos perdone a pesar de que no tengamos muchos zehuyot, muchos méritos. Esa
es la función de Shlosh Esrei Midot. Entonces, el Vidui viene a ocuparse de borrar a los acusadores. Y las Shlosh Esrei Midot, las 13 cualidades de Rahamim, de Akadosh Baruj Hu, vienen directamente a despertar en Hashem la benevolencia, la disculpa, el perdón a Am Israel, a pesar de que Ulay no somos tan merecedores. Y después tenemos Nefilat Apaim, Tahanun, Afikni Agdolá Lefanav, que lo hacemos sentado, lo hacemos reclinado. Eso otra vez manifiesta que el hombre se inclina ante Hashem, se somete ante Hashem, reconoce que él depende de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Asher kocha gadol eshetitpayes midat adin. La fuerza de Nefilat Apaim, la fuerza del Tahanun, es tan grande, dice Ramchal, que su fuerza permite de tranquilizar a la midat adin, básicamente a la justicia divina, de que no actúa en justicia, sino que actúe en benevolencia. ויקמרו הרחמים הגדולים ויהיה השפע נמשך בריבוי וברווחה. Y de esa manera Kadosh Baruj Hu nos dé de su compasión y que toda la abundancia llegue hacia nosotros de una manera grandiosa, en cantidad, en calidad, de acuerdo a lo que Él nos envía. ¿Por qué? No sé, me parece a mí que cambiamos el orden. Perdón, ya se me perdona si he dicho algo que no. Primero creo que teníamos que pedirle perdón a Hashem por todo lo que hacemos para poder recibir. No, es el Vidui. Ese es el Vidui. ¿Qué? Pero antes ya le hemos pedido porque nos dé Panasá, nos dé las cosas en la tefila, ya hemos reconocido a Hashem. ¿Ah? Eso se refiere a que hicimos ya los paseos en Holanda. ¿Qué? Entonces mi primera pregunta va, ¿por qué se vuelve a repetir? O sea, empezamos con los korbanot, que es el pago que tenemos que hacer a Hashem por los sacrificios. Que por Entiendo. Ojo, es buena pregunta. Pero Joliot, nosotros primeros, como decimos, vamos al grano. O sea, primero hablamos de las dimensiones divinas, de la grandeza de Hashem, de sus mundos. Hablamos cómo Él maneja las cosas, cómo maneja esos mundos. Y otra vez nos dirigimos a Él realmente con humildad, o sea, le hacemos la pelota, para pedir. Como si vulgarmente va, primero le... De alguna manera. A pedir protesta. ¿Qué? Joliot. Sí, Zotomeret, después de que nosotros, por supuesto, alabamos a Hashem, le pedimos a Hashem, le agradecemos a la tefilá, no entramos en el detalle de cómo está formada la tefilá, pero la tefilá primero empieza con la alabanza a Hashem. Ahora, cuando hablamos de la primera parte de la tefilá, ¿de qué hablamos? Hablamos de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, primero le decimos a Hashem, antes de pensar en cualquier cosa, fíjate en la cédula de identidad. ¿Sí? No te fijes en otra cosa. Tú fíjate de dónde venimos. Sí, esta es nuestra cédula. Aquí está Abraham, Isaac y Jacob. ¿Los conoces? Sí, los conoces. Ahí está. Ellos son nuestros padres. ¿Sí? ¿Tenemos buenos padres? ¿Valen la pena? Badai, ¿cómo no? Badai, Abraham, Isaac y Jacob. Después le decimos a Hashem, tú eres Atagibor, Mechayem Eitim, tú tienes todo el movimiento del mundo, Mechayem Eitim, tú eres el que revive los muertos, Omech Noflim, apoyas a los caídos y curas a los... O sea, le decimos, no te estamos pidiendo nada, solamente decimos lo que eres tú eres eso. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A quién? ¿A Mahoma le vamos a pedir? ¿Al otro le vamos a pedir? ¿A quién? ¿A quién le vamos a pedir? Eres tú estás ahí, tú tienes toda la fuerza. Tú eres la dirección, no hay otra dirección.
Atakadosh, Beshimcha Kadosh. Entonces, está el reconocimiento. Luego, ahí vienen los pedidos a todo nivel, las solicitudes. Y al final, Kamuván, le agradecemos. Entonces, con le agradecemos, ¿qué? ¿Qué le agradecemos si todavía no recibimos nada? No, mejor. O recibimos, o no recibimos, sino que vamos a recibir, pero nosotros ya de antemano le decimos a Hashem, mira, el mismo hecho de que nos escuchaste, entonces ya con eso ya te agradecemos. Pero después, ¿sí? Después de que uno pide y solicita y agradece y alaba, entonces ahí vienen los molestosos, ahí vienen después de que uno pide, vienen los acusadores y dicen, ¿quién es esto? ¿Quiénes alaban aquí? ¿Quiénes piden? Estos que todo el día tienen boca sucia, que actúan mal, que hablan mal, que no hacen las mitzvot, que hacen averot, bejule, bejule. Entonces dice acá, bueno, necesitamos otro armamento para poder defendernos en contra de eso. Eso es de alguna manera. Se Tachanun serve para adoçar os domingos, então por que em Arvit também não se faz Tachanun e só faz Vehor Ahum pelo mesmo motivo? En la noche no se hace Tachanun, porque la noche es horario de din, de justicia. Entonces, si tú hablas de justicia en la noche, por eso dijeron Jajamín que no se hace Slichot en la noche, no se hace Vidui en la noche, ¿sí? Hablar de cosas oscuras en la oscuridad no conviene. No conviene. ¿Sí? Cuando hay luz, cuando hay manifestación de gesed, de bondad, de benevolencia, ahí puedes pedir perdón, pero cuando el ambiente es un ambiente de justicia, abrir la boca en ese momento no es conveniente. No es conveniente. Como dijeron Jajamim, no le abras la boca al Satán. ¿Sí? Que no se me venga abajo este techo. No digas esas cosas porque quién sabe lo que va a pasar, ¿sí? Se te viene abajo el techo. Entonces por eso Jajamim fijaron horarios en los cuales hay tfilot como Vidú y Tachanun que no es conveniente decir. ¿Sí? Beur Rahum es más general. Beur Rahum y Japer Avon, que no entras en detalle de los pecados. Hashem es Rahum, ¿sí? Hashem es y nos perdona los pecados, pero sin entrar en detalle. Este es el orden, ¿sí? Y por eso el Ramjal aquí nos explica, como van en forma muy general, y nosotros entendemos lo que podemos, lo mínimo que podemos entender de cómo fue organizada la tefilá, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Y a lo mejor nos quiere dar la pauta, ¿sí? La tefilá no es simplemente que un día se levantaron los Anshei Knesset Agdolá, los 120 Jajamim, y dijeron, bueno, a ver, vamos a hacerle un sidur a estos judíos para que no se aburran todos los días y que tenga 3 filot. No es así. La tefilá fue fijada por personas que eran profetas, que tenían Ruach HaKodesh, que eran personas que tenían una conexión, ¿sí? Profunda con HaKadosh Baruj Hu, y por eso cada parte de la tefilá tiene su fondo, tiene su motivo, tiene su conexión. Todo esto es una construcción, ¿sí? Que básicamente tiene sus peldaños que uno va detrás del otro y nos permite ir subiendo a los niveles de lo que implica la tefilá, y eso también nos hace entender, ¿sí? Lo que dice la Mishnah, lo que dice la Gemara en Masejet Berajot, que los primeros Hasidim, ¿sí? Se tardaban 1 hora antes de la tefilá, Shoim Shahat Lifnei Tefilá, y 1 hora después de la tefilá. Eso significa que cada tefilá, ¿cuánto les tardaba? 3 horas. Mínimo. O sea, estas personas hacían 9 horas de tefilá diaria. Pregúntale a Gemara, ¿y cuándo trabajan y cuándo estudian?
Escaneé que trabajaban de astronautas, entonces no necesitaban trabajar de otra... Entonces dice la Gemara de que Najón estudiaban poca Torah, pero con una tefilá así, cada palabra de Torah que estudiaban les quedaba. Nosotros estudiamos, entra por acá, sale por acá, o entra por aquí, sale por aquí. O sea, no sabemos. Siempre entra por un lado, sale por el otro. Pero ellos, ¿sí? Como hacían tanta tefilá, entonces, ulay, el menos tiempo que tenían para estudiar Torah, pero esa Torah quedaba y penetraba dentro de las entrañas de la persona. Eso es en el estudio. Y en la Parnasá, abrían el negocio 1 o 2 horitas por día y suficiente, más pic. Les entraba lo que necesitaban en ese poquito tiempo y Hashem les daba la brajá. Lo que otros necesitan 8 o 10 horas para trabajar, ellos más pic, 1 hora, 2 horas, poquito tiempo para poder tener la parnasá que necesitaban. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que estamos explicando aquí, ¿sí? La tefilá es como dijimos, es un paseo, es un tour por los solamot, por los mundos, por las dimensiones divinas. Entonces para eso hay que tener un buen avión. Para poder viajar hay que tener un buen avión. Entonces hay que ser un buen ¿cómo se llama? Los que manejan, un buen piloto. ¿Mejor? Entonces ahora entendemos por qué los primeros Hasidim, ¿sí?, empezaban la tefilá 1 hora antes y después porque empezaban a calentar los motores, como los coches, los motores del avión, ¿sí?, para poder despegar. Entonces, ¿cuánto les tardaba el despegue? 1 hora. Eso era el despegue. 1 hora. Después 1 hora de viaje. Y después del viaje, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a aterrizar. ¿Mejor? Entonces, por eso les tardaba 3 horas la tefilá. Tomeret era bemet un viaje a dimensiones muy elevadas, muy profundas, y que necesita de preparación. ¿Sí? El avión no empieza a volar de una vez. ¿Sí? El hombre necesita calentarse, prepararse para poder conectarse en las dimensiones de la tefilá. Pero después de la tefilá hay que volver a este mundo. No se puede quedar uno ahí arriba. Ahora hay que volver, hay que sentarse a estudiar, hay que ir a trabajar. Algo parecido, Ulay, encontramos en la parshá de la Akedah. La próxima parshá. No, esta parshá. Parshat Vayera. Parshat Vayera. Bediuk. Cuando Hashem le ordena a Abraham que lleve a Yitzhak a sacrificar a su hijo Yitzhak. Dice la parsha. Vayomer kachna et bincha, toma tu hijo, et yechitcha, sí, a tu querido, a tu amado, Yitzhak, ¿y a dónde lo tienes que llevar? A Eretz Moria, Beit HaMikdash, sacrificio. O sea, Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu, sí, tú tienes que ir a hacer un corbán. Traducido en el mundo de nuestros días, tú tienes que ir a hacer tefilá al Beit HaMikdash. ¿Mejor? La tefilá ocupa el lugar de los korbanot. Ya fe. Vealeu sham leolá. Y elévalo ahí como olá, como corbán. Vaishkem Abraham baboker. Se levantó en la mañana, tempranito. Batikin. ¿Sí? Vayajabosh et jamoró. Preparó su burro. ¿Sí? Dicen Jajamim. ¿A qué burro preparó? A su homer, a su materia, a su cuerpo. O sea, se empezó a preparar para ir a cumplir la mitzvah. Vaikach et shnei ne'arav ito. Y tomó 2 siervos.
¿A quién se llevó? Eliezer y... ¿Y quién? Ishmael y Eliezer. Ya fe. Se llevó al Ishmaelí, a Ishmael, y al Knaani, al Knaanita Eliezer. ¿Najón? Necesita ahí apoyo, logística, ¿najón? Entonces se lo llevó para la logística. Sí, iban los 4. Manejar los burros, llevar la carga. Vet Yitzhak beno, y a su hijo Yitzhak, va de vacaciones, y cortó la leña, todo. No entramos en detalles. Bayom Shlishi, llegó el tercer día. ¿Najón? Meanien. ¿Cuánto le tardó a Abraham Avinu llegar a Ara Moria? 3 días. 3 días, no inmediatamente. Se preparó bien. Ya fue. ¿Najón? Preparación. Para hacer tfilá, para hacer korbanot, se necesita preparación. ¿Najón? Esa es la hora anterior a la preparación de los Hasidim Rishonim. Necesita prepararse. También el pensamiento en su cabeza. Najón, ¿verdad? Najón. Najón, así explican que no es de que Pitom Abraham estaba mareado. Abraham no estaba mareado, Abraham sabía bien lo que estaba haciendo. No era como nomás. Top. El tercer día, Abraham eleva sus ojos y ve el lugar de lejos. Todavía no están. Me aniene Bediuk en dónde estaba. Pero bueno. ¿Ah? Estaba cerquita ya, estaba bien. No, la Torah dice que vio el lugar de lejos. ¿Cuán lejos se puede estar de un lugar máximo para poder verlo? Más o menos. Me aniene. ¿Ah? Era un monte, es el monte. Jolofen, no puede ser demasiado lejos, pero tampoco puede ser demasiado cerca, porque lo vio de lejos. La Torah dice que lo vio de lejos. Entonces, lo que queda claro es que todavía no estamos en el Mekom HaMikdash, no estamos en el lugar mamash del Beit Mikdash. Cuando todavía Abraham Avinu está a esa distancia, ¿qué le dice a Ishmael y a Eliezer? ¿Qué les dice? Estaros aquí un ratito, estaros aquí. Estaros aquí, anda. Descansar. Hasta aquí Ishmael y Knaanim. De aquí en adelante, a Israel. Vayomer Abraham el Nearav, Shevu lachem po im ha'hamor. Ustedes se quedan aquí con el burro. Ustedes me vinieron a ayudar en la logística. En los aspectos religiosos, es asunto mío y de Yitzhak. Ustedes no entran. Bediu. Veani veanal el ha'atko. Pero aquí fíjense lo que dice Abraham. La gente siempre se acuerda de la primera parte, pero se olvida de la segunda. Abraham dijo, ustedes se quedan aquí, yo me voy con el joven, con Yitzhak, ven ishtachave, y vamos a regresar a ustedes. No nos vamos a quedar ahí, vamos a regresar. Pero él tenía que matarlo. No, habla en plural. Lo me llené. Pero habla Lo en me plural. llené. Abraham vino. Yo no estoy hablando de lo que va a hacer Abraham exactamente cuando lo haga. Él piensa que va a sacrificar a su hijo, pero lo que le queda claro a Abraham vino, de que él dijo vamos a volver y fue una profecía de que dijo así, pero lo me llené. El asunto es lo que dijo. ¿Qué dijo Abraham? Yo no me voy a quedar en el monte. ¿Qué voy a hacer? Regreso. ¿Eso cómo se llama? Volver a aterrizar. ¿Najón? Hay un momento de ida, hay un momento de tfilá, pero hay un momento de volver a aterrizar, de volver a regresar a este mundo. ¿Najón que Am Israel se tiene que elevar a los niveles y a la categoría del Beit HaMikdash y de la Kedushá y de la conexión con Akadosh Baruj Hu? Pero en un cierto momento, Am Israel, el Yehudí tiene que regresar a Ishmael, tiene que regresar a los Knaanitas. ¿Para qué? Para enseñarles qué es lo que recibieron en el Beit HaMikdash. Por eso regresan. Entonces, este hombre que hace tfilá, ¿sí? Que avanza en su subida hacia el mundo de la tfilá, cuando hace tfilá, no se queda ahí arriba en el mundo de la tfilá. ¿Qué hace? Regresa a este mundo, y luego de haber adquirido toda esa energía, toda esa fuerza espiritual de la tfilá,
Ahora continuamos trabajando aquí con los Ishmaelim y con los Knanim y con todas las fuerzas materiales que existen en el mundo. Y ahora las podemos manejar mucho mejor. Porque cuando regresemos, siempre existe la disyuntiva. ¿Quién va a manejar? ¿Ishmael a Israel o Israel a Ishmael? Esa es la disyuntiva. Entonces, cuando regresamos, sí, adquirimos la fuerza de poder manejarnos correctamente. Entonces, este es el orden akolel general, she'alav, que sobre él se fundó y se decretó la tefilá. Sotomeret, cuando los 120 jajamim de la gran asamblea de Anshei Knesset Agdolá, que fijaron la tefilá, básicamente tomaron en cuenta todo lo que dijimos. Los mundos y la elevación, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles para esta regla. Entonces, Kamuban, de que todo lo que explica aquí el Ramjal es en general. No entramos en el detalle. Bueno, cómo cada parte de la tefilá representa ese mundo del que nos hablaron, ¿sí? El Ramjal dice, Korbanot representa el Olam Hazé. ¿Cómo representa exactamente el Olam Hazé? ¿Qué tienen que ver de manera específica cada Korban, cada sacrificio? Porque no es un solo sacrificio, es el sacrificio de la mañana, es el sacrificio de la tarde, es el Ketoret, es el lavado de las manos de los Kohanim, es las vestimentas, todo. Hay muchos detalles, pero que representan ese mundo. Luego vienen los Mizmorim, no hay un solo Mizmor, no hay un solo capítulo de Teilim. Hay muchos capítulos de Teilim. Hay Brajot, hay Baruch She'amar, hay Ishtabach. Todo eso representa el Olam de los Malachim, de los ángeles. Aleluca, y otro Aleluca, y otro Aleluca. Después las Brajot del Shema, hay varias Brajot del Shema. Una braja del Shema, la braja de Yotzer y la braja de Abat Olam, y las 13 parshiot del Shema. Entonces, todo eso, que tiene muchos detalles, representa en ese mundo. El Ramjal no habló de todo eso, el Ramjal habló en forma general. Betarich sheteida, tienes que saber. Sheine besidrei ha'anaga, en los órdenes de la dirección divina, Hayom mitchalek leshnei halakim. El día se divide en dos partes. Zotomeret, aboker, la mañana, ve'achar chatzot shu ben arbaim. Cuando hablamos del día, hablamos de las horas diurnas, el día. Entonces, el día tiene dos partes, día y noche. Pero el día y la noche tienen dos partes. Porque el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Y como que no estamos hablando de 12 horas de 60 minutos, sino de las 12 horas de Jajamim, dependiendo si es verano, si es invierno. Pero básicamente el día y la noche, cada una tiene sus 12 horas, Sha'ot Zmaniot, y cuando llega el final de la sexta hora, estamos en el horario de Hatzot, exactamente en el mediodía. Tenemos mediodía diurno y tenemos mediodía nocturno. Mediodía, medianoche. ¿Cómo se llama eso? Hatzot. Hetzi. Medio. Entonces, la primera parte del día se denomina Boker, mañana. Ve'achar Hatzot, después del mediodía, Shu ben Arbaim, es lo que es la tarde, entre los soles. Entre el sol que se está poniendo y el sol que está, ¿sí?, encima de nosotros, y el sol que ahora se está yendo
al occidente para ponerse. Vegama Laila, también la noche se divide en dos partes, mitchalek leshnaim, וכמו שזכרנו למעלה. כן? ואומנם, בכולם צריך שתימשך הערה בהשפעה לעולמות כפי בחינת חלק הזמן ההוא. El Ramjal nos revela algo muy interesante y nos dice que los diferentes horarios del día y de la noche no funcionan de la misma manera. Cada uno tiene su funcionamiento diferente. ¿Qué? Y nosotros vemos que toda la naturaleza funciona diferente en el día y en la noche. Y la naturaleza funciona diferente en la primera parte del día y en la segunda parte del día, y en la primera parte de la noche y en la segunda parte de la noche. Así como funciona de manera diferente a nivel de naturaleza, también funciona diferente en el aspecto de lo que es las influencias de Akadosh Baruj Hu en el mundo, que las cosas están conectadas. Bekulam, en todos esos horarios, en todos esos momentos, tzarich es necesario shetimashech, que jale, que venga una he'ara, un alumbramiento, una revelación, de ashpa'a, y una influencia, la olamot, a los mundos, que fi bechinat chelek hazman hahu, de acuerdo a ese momento. Si nosotros antes hablamos de 4 mundos, de 4 dimensiones, entonces cada una de esas dimensiones o de esos mundos recibe una revelación y una influencia divina de manera diferente, cada mundo en su posición, dependiendo del horario y del momento del día en el cual nos encontramos. Entonces ahora entendemos por qué tenemos Shacharit, Mincha, Arvit, cada tefilá en otro horario. ועל זה סודרו התפילות במניינם. והיינו, כי לשני חלקי היום תקנו תפילת שחרית ומנחה. Para los 2 horarios del día, ¿no? Uno para la primera parte del día hasta el mediodía y la otra para la segunda parte del día, Shacharit, Mincha. והנה, בבוקר שהוא זמן יתחדש השפע כבחינת היום. En la mañana, cuando amanece, ¿sí? Y por supuesto, la mañana y el amanecer, ¿cuál es el principal momento del amanecer? Cuando amanece. ¿Sí? No cuando se levantan los príncipes, ¿sí? Después de 3, 4, 5, 6 horas de que amaneció. ¿Sí? No, la Mishnah dice que los príncipes se levantan hasta la 3ª hora. Por eso el Kriyat Shema se puede hacer hasta esa hora. Pero estamos hablando de cuando se renueva. ¿Cuándo se renueva la humanidad en su tiempo? Cuando amanece, tempranito. Entonces, Baboker, en el Boker, en la mañana, que es el momento donde se renueva la abundancia, de acuerdo al momento diurno, de acuerdo al día, Tiknu Aseder Baruka Kefi Kol HaMitzarech. Entonces, Jajamín fijaron el orden de la tefilá más largo, de acuerdo a lo necesario. ¿Por qué? Porque básicamente la tefilá que vamos a hacer en la mañana es una tefilá que la hacemos por el día. Entonces, por eso es una tefilá más larga que manifiesta todo el horario diurno. También el horario de la tarde. Pero a pesar de eso, cuando llega el mediodía, ¿qué? La חלק השני של היום שנמשך אחר הראשון, לא יצטרך אלא קצת השתדלות. Después de que cargamos las pilas, las energías espirituales en la mañana con Shacharit, ¿sí? Arba Olamot, las 4 dimensiones, los 4 mundos, Korbanot, Pesukei de Zimbra, Shema, Amidah y todo lo que viene después. Entonces, en la mitad del día ya no es necesario hacer una tefilá tan larga, tan completa. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué tefilá hacemos en la tarde? Minja. ¿Qué tipo de tefilá es minja comparativamente con shaharit? Una tefilá corta, ¿sí? Más. Porque esa tefilá básicamente de alguna manera viene a completar, ¿sí?, lo que nos falta. ¿Sí? Najón, llenamos bien la gasolina al amanecer, pero bueno, algo en el día se gastó, Najón. Se usó algo, Najón, se usó, no es de que quedó la misma gasolina completa. Algo se gastó. Entonces, ¿quién viene a recuperar esa gasolina perdida? Minja. החלק השני של היום נשמשה אחר הראשון, נצטרך לה קצת השתדלות להשלמת העניין כפי חלק הזמן ההוא. יפה, entonces la parte del día ya la tenemos cubierta, shaharit y minja. ¿Qué hacemos en la noche? ובלילה, להיות בעניין יותר חידוש. Ahora cambió el día, cambió el horario, cambió el status. Estamos en el momento nocturno. Entonces, esa novedad, ese cambio, ¿sí? De Aino Bejinat Alayla, estamos en el aspecto nocturno, oscuro, oscuridad. Hay cambios en la existencia a nivel físico y a nivel espiritual. כן, שהיא יותר מתחלפת מהיום, ממה שהוא בין 4 מהבוקר. ¿Sí? Los cambios que suceden en la noche ya son mucho más fuertes que los cambios que hubo durante el día. ¿No? De que en la mañana el sol está encima y luego se va poniendo desde el mediodía en adelante. Pero a pesar de eso, la diferencia no es mayor porque estamos todavía en momentos de luz. Cuando llega el momento de la oscuridad, el cambio es muy kitzoní, es muy fuerte. Entonces por eso, ahora nuevamente tenemos que volver a una tefilá, que otra vez, no es necesariamente tan larga como shaharit, ¿sí? Porque esa fue la gasolina principal del día, pero tampoco no puede ser tan corta como minja. Y por eso está, no en el medio, pero es un poco más extensa que Tfilat Minja. Lama, porque ahora estamos ya en otro horario diferente. Ahora estamos en la dimensión nocturna. Y por eso necesitamos ese tipo de Tfilá que es Arbit. Con Birjot de Kriyat Shema, con el Shema y sus bendiciones, pero más corta que la de la mañana. Que al Kolpanin Kvar Shefa Nimshachu Ba Me'aboker. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya llenamos la abundancia divina con Tfilat Shacharit. Ese es básicamente el movimiento de las Tfilot del día. La primera, llenarse bien completamente. La segunda, completar un poco lo que se fue desgastando durante el día, Minja. Y luego, cuando llega la noche, el cambio drástico de luz a oscuridad implica que tenemos que hacer una tefilá, no tan extensa, pero sí una tefilá que incluye Shema y sus brajot. Y terminamos con esto. A la parte de la noche, la parte, que dijimos que el día tiene 2 partes y la noche tiene 2 partes. ¿Cuál es la segunda parte de la noche? Hablamos de la primera parte de la noche, que es Arbit. ¿Cuál es la segunda parte de la noche? ¿Qué hay en la segunda parte de la noche? No, estamos hablando de una tefilá, estamos hablando de tefilot. ¿Hay alguna tefilá en la segunda parte de la noche? Yafé. Tikun Hatzot. Todos hacen Tikun Hatzot. En Tikun Hatzot muchos ya están en la mitad del sueño, no en Tikun Hatzot. Están en el limbo. Sí, lo hacen, pero en el sueño. Entonces, la segunda parte de la tefilá nocturna, que se hace después del mediodía, ¿sí? Exactamente como Minjá se hace después del mediodía del día,
Najón, Shaharit hasta el mediodía, Minjá desde el mediodía, Arvit hasta la medianoche, de la medianoche, Tikkun Hatzot. Eso ya no se fijó para todos. Tikkun Hatzot ya no es algo para el pueblo, para toda la gente. Shelo leatira Hatzot, para no molestar, para no esforzar al tzibur. No es fácil quedarse despierto hasta la medianoche y demás. Aval nihu adaval hasidim. Eso quedó para los hasidim, para aquellos que hacían 1 hora antes de la tfilá y 1 hora después de la tfilá. A ellos les corresponde Tikkun Hatzot, sheyakumu, que se levanten temprano, veyaronu kol echad kefi yediato, ¿sí? O que no se van a dormir, o que duermen unas 2 horitas ahí de 10 a 12, 1, y luego se levantan para hacer Tikkun Hatzot y empezar a estudiar y empezar a prepararse para el día que va a venir. Ukvar afilu tfilat arbit atzma reshut aita ela shekavau afilu, dice el Ramjal, afilu arbit en un principio no la quisieron fijar como obligatoria, porque ya es un horario después del día, uno está cansado y atareado, y por eso Bemet al principio arbit era reshut, no era obligatoria. Después el Talmud dice la fijaron y la aceptaron como obligatoria. Entonces, si Arvit mismo no es una tfilá tan obligatoria como las que tenemos en el día, por supuesto que Tikkun Hatzot es mucho menos obligatoria y por eso quedó para los Hasidim. Atkan.